Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Alejandra, tengo 35 años y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Pagué cada semestre de medicina de mi esposo, sacrifiqué mis propios sueños, trabajé doble turno durante 8 años completos para que él pudiera convertirse en el médico que siempre soñó ser. Y en su cena de graduación, frente a todos nuestros amigos y familia, me pidió el divorcio. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo venía de una familia con un poder que había mantenido oculto toda mi vida. Déjenme llevarlos un año atrás, cuando todo parecía perfecto en mi mundo. Vivíamos en un departamento modesto en la Ciudad de México. Nada lujoso, pero era nuestro hogar. Yo trabajaba como gerente administrativa en una empresa de logística durante el día y por las noches daba clases particulares de inglés para redondear el ingreso. Marcos, mi esposo, estaba en su último año de medicina en la Universidad Nacional. Nos habíamos conocido 9 años antes, cuando yo tenía 26 y él apenas 24, en una cafetería cerca del campus donde yo solía estudiar para mis propias certificaciones. Él era guapo, carismático, con esos ojos color miel que te hacían sentir que eras la única persona en el mundo cuando te miraba. Recuerdo perfectamente el día que me propuso matrimonio. Fue hace 7 años, justo cuando él estaba por comenzar la carrera de medicina. Estábamos en el bosque de Chapultepec, sentados bajo un árbol enorme, y él me tomó las manos con una seriedad que nunca le había visto antes. Me dijo que me amaba, que yo era su razón de ser, pero que tenía miedo. Miedo de no poder costear la universidad. Miedo de tener que abandonar su sueño de ser médico. Su familia no tenía recursos, me explicó con lágrimas en los ojos. Su padre había fallecido cuando él tenía 17 años y su madre, Leonor, trabajaba limpiando casas para mantener a flote a Marcos y a su hermano menor, Efraín. Yo lo miré a los ojos ese día y le dije algo que cambiaría el curso de mi vida. Le dije que no se preocupara, que yo lo apoyaría, que trabajaría lo necesario para que él pudiera estudiar tranquilo, que sus sueños eran mis sueños. Él lloró, me abrazó y me pidió que me casara con él. Yo dije que sí sin pensarlo 2 veces. Estaba enamorada, profundamente enamorada, y creía con todo mi corazón que estábamos construyendo un futuro juntos. Lo que Marcos nunca supo, lo que nunca le conté porque me parecía innecesario y casi presuntuoso, era de dónde venía realmente mi familia. Mi madre, que había fallecido cuando yo tenía 19 años, provenía de una familia de empresarios textiles muy importantes en Puebla. Mi abuelo materno, don Rodrigo Salcedo, había construido un imperio de fábricas textiles que abastecían a medio país. Cuando él murió, dejó todo en manos de mi tía Mónica Salcedo, su hija mayor y la hermana de mi madre. Mi madre había sido la menor, la rebelde que se había casado con mi padre, un profesor de literatura sin un peso en el bolsillo pero con un corazón enorme. Mi tía Mónica nunca la perdonó por eso, y cuando mi madre murió, la relación entre mi tía y yo se volvió distante. Pero antes de morir, mi madre me había hecho prometer algo. Me había tomado de las manos, en su cama del hospital, con esa mirada que te atraviesa el alma, y me había dicho que nunca olvidara de dónde venía, que el apellido Salcedo significaba algo, que yo tenía derechos sobre el imperio familiar, pero que debía ser sabia, que no dejara que el dinero definiera mi vida ni mis relaciones, que encontrara el amor real, el amor que no mirara mi cuenta bancaria, sino mi corazón. Y yo había seguido su consejo al pie de la letra. Cuando conocí a Marcos, nunca le mencioné mi conexión con los Salcedo. Simplemente era Alejandra, una chica trabajadora que se ganaba la vida honestamente. Mi tía Mónica me había contactado un par de veces a lo largo de los años, siempre con la misma propuesta. Quería que yo entrara al negocio familiar, que aprendiera el oficio, que eventualmente tomara un puesto directivo en alguna de las fábricas. Pero yo siempre había declinado cortésmente. Le decía que estaba construyendo mi propia vida,
que tenía mis propios planes. Ella respetaba mi decisión, aunque siempre terminaba nuestras conversaciones con la misma frase: cuando estés lista, la puerta está abierta. Eres una Salcedo, y eso significa algo en este país. Marcos no sabía nada de esto. Para él yo era simplemente Alejandra, la chica que amaba y que trabajaba duro para apoyar sus sueños. Y así transcurrieron los años. 8 años de pagar semestres universitarios que costaban una fortuna. 8 años de levantarme a las 5 de la mañana para llegar a tiempo a mi trabajo, de dar clases hasta las 10 de la noche, de contar cada peso para asegurarme de que alcanzara para todo. 8 años de ver a Marcos estudiar, hacer guardias en hospitales, presentar exámenes, mientras yo sostenía todo lo demás. No me malentiendan, yo lo hacía con amor. Cada vez que veía a Marcos con sus libros de medicina, cada vez que lo escuchaba hablar emocionado sobre algún caso que había visto en el hospital, cada vez que lo veía acercarse más y más a su sueño de ser médico, yo sentía que todo valía la pena. Creía genuinamente que estábamos en esto juntos, que cuando él se graduara finalmente podríamos respirar, tal vez tener hijos, comprar una casa más grande, vivir la vida que habíamos planeado. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente durante su último año de medicina. Marcos empezó a llegar más tarde a casa, siempre con excusas sobre guardias extras o sesiones de estudio con seneninte, compañeros. Empezó a vestirse mejor, a preocuparse más por su apariencia. Yo lo atribuía a que estaba por graduarse, a que quería causar buena impresión en sus rotaciones clínicas. Incluso me parecía tierno. Un día le comenté que se veía muy guapo con su nueva camisa y él apenas me miró. Murmuró un gracias distraído y siguió revisando su teléfono. Su familia también comenzó a tratarme diferente. Leonor, mi suegra, que siempre había sido amable conmigo aunque un poco fría, empezó a hacer comentarios extraños. Recuerdo una tarde que fui a visitarla a su casa, llevándole unas frutas y pan dulce, como siempre hacía. Ella estaba sentada en su pequeña sala con Efraín, su hijo menor, que trabajaba como mecánico en un taller. Cuando entré, noté que dejaron de hablar abruptamente. Leonor me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y me dijo algo que me quedó grabado. «Ay, Alejandra, qué bueno que viniste. Ya casi no te vemos por aquí. Supongo que estás muy ocupada con tu trabajito». La forma en que dijo trabajito me dolió, pero lo dejé pasar. Pensé que tal vez estaba de mal humor. Efraín ni siquiera me saludó. Solo asintió con la cabeza y siguió viendo la televisión. Intenté hacer conversación, preguntarle a Leonor cómo estaba, si necesitaba algo. Pero sus respuestas eran cortantes, monosilábicas. Me quedé tal vez 20 minutos y me fui sintiéndome incómoda y confundida. Esa noche le comenté a Marcos sobre la visita. Él estaba acostado en la cama, revisando su teléfono como siempre. Le dije que sentía que su familia estaba actuando raro conmigo, que si había pasado algo. Él ni siquiera levantó la vista del teléfono. Solo dijo que estaba imaginando cosas, que su mamá estaba estresada por problemas de dinero, que no le diera importancia. Yo quise creerle. Quise pensar que todo estaba bien. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Marcos cada vez estaba menos presente, menos cariñoso, menos interesado en nuestra vida juntos. Cuando intentaba hablar con él sobre nosotros, sobre nuestros planes futuros, él cambiaba el tema o decía que estaba muy cansado para conversaciones profundas. Yo me sentía sola en mi propio matrimonio, pero me aferraba a la idea de que todo mejoraría después de su graduación. Pensaba que el estrés de terminar la carrera era lo que lo tenía así, que una vez que tuviera su título y pudiera empezar a trabajar, volveríamos a ser el equipo que éramos antes. Finalmente llegó el día de su graduación. Era un viernes de junio, un día soleado y hermoso. Yo había comprado un vestido nuevo para la ocasión, algo que casi nunca hacía porque siempre priorizaba nuestros gastos sobre mis caprichos. Pero ese día quería verme especial. Quería que Marcos me mirara y recordara por qué se había enamorado de mí. El vestido era azul marino, sencillo pero elegante, y me había peinado con un chongo bajo que me hacía ver más sofisticada.
Miré al espejo antes de salir y por primera vez en mucho tiempo me sentí bonita. La ceremonia de graduación fue en el auditorio principal de la universidad. Había cientos de personas, familias enteras celebrando a sus médicos recién graduados. Yo estaba sentada entre Leonor y Efraín, tratando de hacer conversación mientras esperábamos que comenzara el evento. Leonor llevaba puesto un vestido negro que le quedaba un poco grande y Efraín un traje que claramente era prestado o de segunda mano. Me di cuenta de que ambos me miraban de reojo, como evaluándome, pero no dije nada. Solo sonreí y traté de mantener el ambiente ligero. Cuando llamaron el nombre de Marcos y él subió al escenario a recibir su título, sentí que mi corazón se iba a salir del pecho. Lloré de emoción, de orgullo, de alivio. Lo habíamos logrado. Después de 8 años de sacrificio, de noches sin dormir, de contar monedas, mi esposo era oficialmente doctor. Aplaudí hasta que me dolieron las manos. Grité su nombre. Quería que él supiera, que todos supieran cuán orgullosa estaba de él. Después de la ceremonia, Marcos me buscó entre la multitud. Cuando nuestros ojos se encontraron, yo esperaba ver amor, gratitud, emoción, pero lo que vi fue algo diferente. Había una frialdad en su mirada que me heló la sangre. Aún así, me acerqué corriendo y lo abracé. Le dije que estaba tan orgullosa de él, que había sido increíble verlo ahí arriba. Él me dio un abrazo rápido, casi mecánico, y luego se volteó para saludar a otros compañeros de clase. La cena de graduación estaba programada para esa misma noche en un salón de eventos elegante en la zona rosa. Marcos había insistido en que asistiéramos, que era importante estar ahí porque muchos de sus profesores y compañeros estarían presentes y que era una oportunidad para hacer networking. Yo había estado de acuerdo, aunque el costo de los boletos me había preocupado. Eran 2,000 pesos por persona, una cantidad que normalmente me habría parecido excesiva, pero ese día era especial. Había apartado ese dinero durante meses, guardando un poco aquí y allá, para poder pagar nuestros 2 boletos. Llegamos al salón alrededor de las 8 de la noche. El lugar era impresionante, con candelabros de cristal, mesas decoradas con manteles blancos y centros de mesa con flores frescas. Había un ambiente de celebración en el aire, risas y conversaciones animadas por todos lados. Marcos me tomó del brazo mientras entrábamos, pero incluso ese gesto se sentía forzado, como si lo estuviera haciendo por obligación más que por afecto. Nos sentamos en una mesa con otros médicos recién graduados y sus parejas. Yo traté de ser sociable, de participar en las conversaciones, pero me di cuenta rápidamente de que estaba fuera de lugar. Las otras parejas hablaban de sus planes, de las residencias a las que habían aplicado, de los viajes que iban a tomar ahora que habían terminado la carrera. Una de las esposas, una mujer llamada Sara que llevaba puesto un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses, me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que era gerente administrativa en una empresa de logística. Ella asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos y dijo algo como, «Qué interesante», antes de voltearse a hablar con la persona a su lado. Me sentí pequeña, insignificante. Miré a Marcos buscando apoyo, pero él estaba inmerso en una conversación con un compañero sobre algún caso médico complicado que habían visto durante sus prácticas. La cena transcurrió en una especie de neblina. Yo comí sin realmente saborear la comida, sonreí cuando era apropiado, aplaudí cuando dieron discursos, pero había una sensación de incomodidad creciendo en mi estómago, una voz pequeña en mi cabeza que me decía que algo no estaba bien. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Estábamos en el postre cuando Marcos se puso de pie. Tomó su copa de vino y la golpeó suavemente con un cuchillo para llamar la atención. El salón se fue quedando en silencio, todas las miradas volteándose hacia nuestra mesa. Yo lo miré confundida, sin entender qué estaba pasando. Él no me había dicho que iba a dar un discurso. Marcos carraspeó y comenzó a hablar. Su voz era clara, segura,
la voz de alguien que había practicado lo que iba a decir. Dijo que quería aprovechar este momento especial para hacer un anuncio importante, que había sido un camino largo y difícil, pero que finalmente había llegado a donde quería estar, que ahora era médico, que tenía un futuro brillante por delante y que era tiempo de hacer algunos cambios en su vida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pensé por un momento, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, que tal vez iba Dada a anunciar que habíamos decidido tener un bebé, o que nos íbamos a mudar a una casa más grande. Pero entonces él dijo algo que hizo que mi mundo se detuviera. Dijo que había decidido pedir el divorcio. Así, sin más, frente a 200 personas, en su cena de graduación, el día que se suponía debíamos estar celebrando juntos el logro que habíamos alcanzado como equipo. Dijo que necesitaba estar con alguien que estuviera a su altura profesionalmente, alguien que entendiera las demandas de ser médico, alguien que pudiera moverse en los círculos sociales correctos. Dijo que yo había sido importante en su vida, que apreciaba todo lo que había hecho por él, pero que era momento de seguir adelante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir todas las miradas sobre mí. Podía escuchar los murmullos comenzando a propagarse por el salón como fuego en pasto seco. Mi cara ardía de vergüenza, de humillación, de una mezcla de emociones tan intensa que no podía procesarla. Miré a Marcos, esperando que dijera que era una broma, que estaba siendo dramático, cualquier cosa, pero él me devolvió la mirada con una frialdad que nunca había visto en él. Me puse de pie con las piernas temblando. Sentía que todos me estaban mirando, juzgándome, sintiendo lástima por mí. La pobre Alejandra, la esposa que había pagado todo para que su marido se convirtiera en médico, solo para ser descartada en el momento de su triunfo. Podía ver las expresiones en los rostros de las personas alrededor, algunas de compasión, otras de curiosidad morbosa y algunas, las peores, de satisfacción apenas disimulada. Tomé mi bolso de la silla con manos temblorosas. Quería correr, quería desaparecer, quería que la tierra me tragara. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzó a despertar. Era la voz de mi madre, la voz que me había dicho que nunca olvidara de dónde venía, que nunca dejara que nadie me hiciera sentir menos de lo que era. Era el orgullo de los Salcedo, corriendo por mis venas, recordándome quién era realmente. Respiré profundo y miré a Marcos directamente a los ojos. Mi voz cuando salió era más calmada de lo que esperaba. Le dije que si eso era lo que quería, que así sería, que le deseaba lo mejor en su nueva vida. Y entonces, sin otra palabra, di media vuelta y caminé hacia la salida del salón con la cabeza en alto. Cada paso se sentía como una eternidad. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda, pero no me detuve. No miré atrás. Salí del edificio y el aire frío de la noche me golpeó la cara. Solo entonces me permití llorar. Me senté en la banqueta, con mi vestido azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión, y lloré como no había llorado en años. Lloré por los 8 años perdidos, por los sueños rotos, por la traición, por la humillación. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero entonces, mientras estaba ahí sentada en esa banqueta, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, en claridad, en determinación, en una calma fría que me llenó desde adentro. Saqué mi teléfono del bolso y busqué un número que no había marcado en años. El número de mi tía Mónica Salcedo. Ella contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba sorprendida pero complacida de escucharme. Le dije que necesitaba verla, que era urgente, que estaba lista para hablar sobre la oferta que me había hecho tantas veces. Hubo una pausa del otro lado de la línea, y luego ella dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: «Sabía que este día llegaría, mija. Ven mañana a mi oficina. Es hora de que tomes tu lugar en la familia. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Esa noche dormí poco.
Me quedé despierta en el departamento que había compartido con Marcos durante 7 años, mirando el techo, procesando todo lo que había pasado. Pensé en todas las señales que había ignorado, en todas las veces que había justificado su comportamiento frío, en todas las ocasiones en que había puesto sus necesidades antes que las mías. Pensé en mi madre y en lo que me había dicho antes de morir. Pensé en quién era yo realmente, más allá de ser la esposa de Marcos, más allá de ser la chica trabajadora que se sacrificaba por los demás. A la mañana siguiente me levanté temprano, me di una ducha larga y me vestí con cuidado. Me puse un traje sastre negro que había comprado años atrás para una entrevista de trabajo, pero que rara vez usaba. Me maquillé con más esmero del habitual y me peiné el cabello en una cola de caballo alta y elegante. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer diferente. No era la Alejandra derrotada de anoche, era Alejandra Salcedo, y era hora de que el mundo lo supiera. La oficina de mi tía Mónica estaba en Santa Fe, en uno de esos edificios corporativos impresionantes de vidrio y acero. Tomé un Uber hasta allá, y durante todo el trayecto mi corazón latía con fuerza, no por nervios, sino por anticipación. Cuando llegué a la recepción y di mi nombre, la recepcionista me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Claramente mi tía había dado instrucciones de que me esperaban. Me llevaron a un elevador privado que subía directamente al piso ejecutivo. Las puertas se abrieron a una oficina enorme con ventanas del piso al techo que daban vista a toda la ciudad. Y ahí, de pie junto a su escritorio, estaba mi tía Mónica. Tenía 62 años, pero se veía impecable, con su cabello gris peinado en un bob elegante, un traje de diseñador que le quedaba perfecto, y esos ojos Salcedo que había heredado de mi abuelo, inteligentes y penetrantes. Ella me miró de arriba abajo y sonrió. Me dijo que me veía bien, que tenía el porte de una Salcedo. Me invitó a sentarme y me ofreció café, que acepté agradecida. Nos sentamos en un área de la oficina con sillones cómodos y ella esperó pacientemente a que yo comenzara a hablar. Le conté todo, sobre Marcos, sobre los 8 años que había pagado su educación, sobre la humillación de anoche. Ella escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Luego ella se inclinó hacia adelante y me tomó las manos. Me dijo que mi madre estaría orgullosa de mí, no por haber aguantado tanto, sino por finalmente haber despertado. Me dijo que el apellido Salcedo significaba algo en este país, que representaba poder, influencia, recursos. Me explicó que cuando mi abuelo murió hace 15 años, había dejado instrucciones muy específicas en su testamento. Había dividido el imperio familiar en partes, dejando la mayoría a mi tía Mónica porque ella había trabajado en el negocio toda su vida. Pero también había dejado una porción significativa para mí, la hija de su hija menor, con la condición de que yo la reclamara cuando estuviera lista. Mi tía me explicó que esa porción consistía en el 30% de las acciones de Textiles Salcedo, la empresa principal de la familia, más una serie de propiedades comerciales en el centro de Puebla y un fondo fiduciario que había estado acumulando intereses durante 15 años. El valor total, me dijo mirándome directamente a los ojos, era de aproximadamente 250 millones de pesos. Me quedé sin palabras. 250 millones de pesos. Mientras yo había estado contando monedas para pagar los semestres de medicina de Marcos, mientras había estado trabajando doble turno y viviendo en un departamento modesto, yo había sido heredera de una fortuna que ni siquiera había sabido que existía. La ironía era tan brutal que casi me hizo reír. Mi tía continuó explicando. Me dijo que si yo quería reclamar mi herencia, había ciertos pasos legales que debíamos seguir, pero que ella había mantenido todo en orden precisamente para este momento. Me dijo que además de la herencia, ella quería ofrecerme un puesto en la empresa. No un puesto simbólico, sino un rol real como vicepresidenta ejecutiva de expansión y desarrollo. Me dijo que había estado siguiendo mi carrera desde lejos, que sabía que yo era inteligente, trabajadora,
y que tenía exactamente el tipo de determinación que se necesitaba para llevar el negocio familiar al siguiente nivel. Le pregunté qué pasaría si aceptaba. Ella sonrió, esa sonrisa que había visto en fotos de mi abuelo, la sonrisa de alguien que sabe exactamente cómo funciona el mundo. Me dijo que si yo aceptaba, en cuestión de días, yo sería una de las mujeres más poderosas del sector textil en México, que tendría recursos, influencia, conexiones, que las puertas que antes estaban cerradas se abrirían de par en par y que, si yo quería, podríamos usar ese poder para asegurarnos de que ciertas personas entendieran el error que habían cometido al subestimarme. No lo pensé 2 veces. Le dije que sí, que estaba lista, que había pasado suficiente tiempo escondiendo quién era realmente, suficiente tiempo haciéndome pequeña para que otros se sintieran grandes. Era hora de tomar mi lugar. Los siguientes días fueron un torbellino. Mi tía puso a su equipo legal a trabajar inmediatamente. Firmé documentos, revisé contratos, me reuní con contadores y abogados. Cada reunión me hacía sentir más poderosa, más en control. El proceso de reclamar mi herencia tomó exactamente 5 días hábiles, gracias a que mi tía había mantenido todo en perfecto orden legal durante todos estos años. Mientras tanto, Marcos había estado llamándome y mandándome mensajes. Al principio eran mensajes fríos, casi burocráticos, sobre cómo íbamos a dividir nuestras cosas, sobre el proceso de divorcio. Yo no respondí ninguno, simplemente contraté al mejor abogado de divorcios de la ciudad, un hombre llamado Saúl Mendoza, que era conocido por ser implacable en la corte, y le di instrucciones de que se encargara de todo. Fue durante esta semana que descubrí la verdad completa sobre lo que había estado pasando. Mi abogado, como parte del proceso de divorcio, había contratado a un investigador privado para documentar los bienes y la situación financiera de Marcos. Lo que descubrió me dejó helada, pero no sorprendida. Marcos había estado teniendo una aventura durante los últimos 8 meses con una de sus compañeras de clase, una mujer llamada Sara, la misma que había estado en nuestra mesa durante la cena de graduación. Sara venía de una familia de médicos acomodados. Su padre era cirujano cardiovascular y su madre anestesióloga. Tenían dinero, conexiones, y aparentemente habían prometido ayudar a Marcos a conseguir una residencia en uno de los hospitales privados más prestigiosos de la ciudad. Pero había más. El investigador había descubierto que Leonor, mi suegra, y Efraín, mi cuñado, habían estado activamente alentando la relación entre Marcos y Sara. Había fotos de los 4 juntos en restaurantes caros, evidencia de mensajes donde Leonor le decía a Marcos que yo era un lastre, que lo estaba frenando, que necesitaba estar con alguien de su nivel. Efraín había sido aún más cruel en sus comentarios, refiriéndose a mí como la empleadita que había cumplido su propósito. Cuando mi abogado me mostró toda esta evidencia, sentí una mezcla de dolor y furia tan intensa que tuve que sentarme. Estas personas a las que yo había ayudado, a las que había tratado como familia, me habían estado apuñalando por la espalda durante meses. Y lo peor era que lo habían hecho mientras yo seguía pagando las cuentas, mientras yo seguía sacrificándome por el sueño de Marcos. Pero ese dolor se transformó rápidamente en determinación. Si ellos querían jugar sucio, yo les iba a mostrar lo que significaba realmente tener poder. Era hora de ejecutar mi plan. El 10º día después de la cena de graduación, yo ya era oficialmente Alejandra Salcedo, vicepresidenta ejecutiva de Textiles Salcedo y heredera de una fortuna de 250 millones de pesos. Mi tía había organizado una conferencia de prensa para anunciar mi incorporación a la empresa y había invitado a todos los medios importantes del sector empresarial. Yo me había preparado meticulosamente para ese momento. Llegué a la conferencia de prensa en el auto corporativo de la empresa, un Mercedes-Benz negro con chofer. Llevaba puesto un traje de diseñador que mi tía había insistido en que comprara, mi cabello perfectamente peinado, maquillaje profesional. Cuando entré a la sala de conferencias del hotel donde se llevaría a cabo el evento, pude sentir cómo las cabezas se volteaban.
como los murmullos comenzaban. Nadie me conocía, y todos querían saber quién era esta mujer que de repente aparecía como parte de una de las familias empresariales más importantes del país. Mi tía abrió la conferencia con un discurso sobre la historia de Textiles Salcedo, sobre el legado de mi abuelo, sobre la importancia de la familia en el negocio. Y entonces me presentó. Dijo mi nombre completo: Alejandra Salcedo Ramírez, hija de su hermana menor y nieta de don Rodrigo Salcedo. Dijo que yo había estado construyendo mi propia carrera durante años, que había demostrado tener la inteligencia y la determinación necesarias para llevar adelante el legado familiar, y que era hora de que tomara mi lugar legítimo en la empresa. Me puse de pie y caminé hacia el podio. Las cámaras comenzaron a disparar. Los reporteros se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Di un discurso que había practicado durante días, hablando sobre mi visión para la empresa, sobre la importancia de la innovación en la industria textil, sobre mi compromiso con mantener el legado de mi abuelo mientras llevábamos la empresa hacia el futuro. Hablé con confianza, con claridad, con la autoridad de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Después de la conferencia de prensa, hubo una sesión de fotos y entrevistas individuales. Fue durante una de estas entrevistas que mencioné, casi casualmente, que había estado viviendo una vida muy diferente hasta hace poco, que había estado trabajando en el sector corporativo bajo mi apellido paterno, que había querido construir mi propia carrera antes de unirme al negocio familiar. Los reporteros comieron esa historia con cuchara, fascinados por la idea de una heredera que había estado viviendo como una persona común. Las noticias de mi incorporación a Textiles Salcedo aparecieron en todos los periódicos de negocios al día siguiente. Mi foto estaba en las portadas, artículos especulando sobre mi fortuna, sobre mi papel en la empresa, sobre el futuro de Textiles Salcedo. Las redes sociales explotaron con la noticia, y yo sabía, con absoluta certeza, que Marcos lo iba a ver. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde mi teléfono comenzó a sonar. Era Marcos. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó 5 veces más. Finalmente escuché sus mensajes. Su voz sonaba desesperada, confundida, casi histérica. Decía que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que había visto las noticias, que no entendía qué estaba pasando, que cómo era posible que yo fuera una Salcedo y nunca se lo hubiera dicho. No le respondí. En cambio, le mandé un mensaje de texto simple y directo. Le dije que toda comunicación de ahora en adelante debía ser a través de nuestros abogados, que el proceso de divorcio seguiría adelante como estaba planeado y que no tenía nada más que decirle. Pero mi venganza apenas estaba comenzando. Verás, durante mi primera semana en Textiles Salcedo, mi tía me había dado acceso completo a la red de contactos de la familia y descubrí algo interesante. El hospital privado donde Marcos había conseguido su residencia, el Hospital San Rafael, uno de los más prestigiosos de la ciudad, tenía un contrato de suministro de uniformes y ropa de cama con Textiles Salcedo. Un contrato que valía millones de pesos al año y que estaba próximo a renovarse. Solicité una reunión con el director del hospital, el doctor Benjamín Cortés, un hombre de 60 años con una reputación impecable en el sector médico. Mi tía me acompañó a esa reunión y fue fascinante ver cómo el doctor Cortés nos trataba con una deferencia que nunca había experimentado antes. Nos recibió en su oficina personal, nos ofreció café de primera calidad y escuchó atentamente mientras yo le presentaba una propuesta para renovar y expandir nuestro contrato con el hospital. Durante la conversación, mencioné casualmente que mi ex esposo acababa de comenzar su residencia en ese mismo hospital. El doctor Cortés levantó las cejas con interés y preguntó su nombre. Cuando le dije que era Marcos Villanueva, vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Resultó que el doctor Cortés conocía muy bien a Marcos, ya que había sido parte del comité que había revisado su aplicación para la residencia. Le expliqué al doctor Cortés, con una calma que sorprendió incluso a mi tía, la situación completa. Le conté sobre los 8 años que había pagado la educación de Marcos, sobre la humillación pública en su cena de graduación,
sobre cómo él había decidido pedirme el divorcio precisamente cuando ya no me necesitaba financieramente. No lo hice con dramatismo ni buscando compasión. Simplemente presenté los hechos, como lo haría en cualquier negociación de negocios. El doctor Cortés escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando terminé, él se reclinó en su silla y suspiró profundamente. Me dijo que ese tipo de comportamiento era inaceptable, que el hospital tenía estándares muy altos no solo para la competencia médica de sus residentes, sino también para su carácter e integridad. Me dijo que aunque no podía prometerme nada específico, que definitivamente iba a revisar la situación. 3 días después, Marcos fue llamado a la oficina del director de residencias. Le informaron que su comportamiento personal había sido revisado y que el hospital había decidido terminar su residencia. Le dijeron que aunque sus habilidades médicas eran adecuadas, su falta de integridad y carácter no cumplía con los estándares del Hospital San Rafael. Le dieron 2 semanas para encontrar otra posición. Cuando me enteré de esto, no sentí satisfacción inmediata. Sentí una especie de justicia fría y calculada. Marcos había pensado que podía descartarme sin consecuencias, que su nueva vida con Sara y su familia bien conectada lo protegería. Pero había subestimado completamente quién era yo y de dónde venía. Pero no me detuve ahí. Verás, Sara, la nueva novia de Marcos, trabajaba como médica general en una clínica privada, que curiosamente también tenía contratos con proveedores asociados a Textiles Salcedo. Una llamada estratégica aquí, una conversación allá, y de repente, Sara se encontró en una posición muy incómoda en su trabajo. No hice nada ilegal ni antiético, simplemente usé las conexiones y la influencia que ahora tenía a mi disposición. En cuanto a Leonor y Efraín, ellos merecían una atención especial. Mi investigador privado había descubierto que Leonor había estado presumiendo con sus vecinas y amigas sobre cómo su hijo, el doctor, iba a casarse con una chica de buena familia, sobre cómo finalmente iban a tener el estatus social que merecían. Había estado hablando mal de mí, diciendo que yo había sido una carga para Marcos, que era bueno que él finalmente se hubiera librado de mí. Decidí que era momento de una confrontación directa. Una tarde, aparecí sin anunciarme en la casa de Leonor. Llegué en el Mercedes corporativo, con mi chofer esperando afuera. Toqué la puerta y fue Efraín quien abrió. Su cara cuando me vio fue un poema. Sus ojos se abrieron como platos. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Le dije con una sonrisa fría que venía a visitar a mi ex suegra. Él se hizo a un lado, claramente en shock. Entré a la pequeña sala donde Leonor estaba sentada, viendo la televisión. Cuando me vio se puso de pie tan rápido que casi tiró su taza de té. Me senté sin que me invitaran. Crucé las piernas con elegancia y las miré a ambos. Les dije que había venido a agradecerles. Leonor me miró confundida y preguntó por qué. Le expliqué que gracias a su hijo, gracias a la humillación que me había hecho pasar, yo finalmente había despertado. Había dejado de esconderme. Había reclamado mi lugar en mi familia. Había tomado el poder que siempre había sido mío. Les conté todo. Sobre la herencia, sobre mi posición en Textiles Salcedo, sobre los 250 millones de pesos que ahora controlaba. Vi cómo el color desaparecía de sus rostros, cómo la realización de lo que habían perdido se instalaba en sus mentes. Leonor intentó balbucear algo sobre cómo ella siempre me había apreciado, sobre cómo había sido un malentendido. Efraín simplemente se quedó callado, mirando al piso. Les dije que no venía a buscar venganza contra ellos específicamente, que ellos no valían mi tiempo ni mi energía, pero que quería que supieran algo. Quería que supieran que mientras ellos habían estado burlándose de mí, llamándome la empleadita, yo había sido más rica y más poderosa de lo que ellos jamás soñarían ser, y que ahora, gracias a su hijo, yo había decidido usar ese poder. Me puse de pie para irme, pero antes de salir, me volteé y les dije una última cosa. Les dije que Marcos había perdido su residencia en el Hospital San Rafael y que iba a ser muy difícil para él encontrar otra posición en cualquier hospital importante de la ciudad.
que las puertas que pensaban que se habían abierto para él ahora estaban firmemente cerradas, y que todo eso era consecuencia directa de sus propias acciones. Salí de esa casa con la cabeza en Mintismanai, alto, dejándolos en un silencio sepulcral. Fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. El proceso de divorcio fue rápido y brutal. Mi abogado, Saúl Mendoza, era tan bueno como su reputación prometía. Marcos intentó pelear por una parte de mis bienes, argumentando que yo había ocultado mi verdadera situación financiera durante nuestro matrimonio. Pero Saúl desmontó ese argumento fácilmente. Presentó evidencia de que yo no había reclamado mi herencia hasta después de que Marcos pidiera el divorcio, que durante nuestro matrimonio yo había vivido exclusivamente de mi salario como gerente administrativa y que Marcos no tenía derecho a bienes que yo había heredado después de la separación. Además, Saúl presentó toda la evidencia de la infidelidad de Marcos, los mensajes entre él y Sara, las fotos, los testimonios. El juez no fue compasivo con Marcos. No solo no le dio nada de mis bienes, sino que lo obligó a pagarme una compensación por los 8 años de educación que yo había financiado. La suma no era enorme en comparación con mi fortuna actual, pero el principio era importante. Era un reconocimiento legal de que Marcos me había usado y que ahora tenía que pagar por ello. Pero mi venganza más dulce no fue financiera ni profesional, fue personal. Verás, aproximadamente 3 meses después de todo este drama, Textiles Salcedo organizó una gala benéfica para recaudar fondos para hospitales públicos. Era un evento enorme, con todos los pesos pesados del sector empresarial y médico de la ciudad. Mi tía y yo habíamos planeado este evento meticulosamente, y yo había insistido en que se invitara a varios hospitales, incluyendo algunos donde sabía que Marcos estaba desesperadamente buscando conseguir una posición. La gala se llevó a cabo en el salón de baile del Hotel Presidente, el mismo lugar donde había sido la cena de graduación de Marcos. La ironía no se me escapaba, y la había elegido intencionalmente. Yo llegué como la anfitriona principal del evento, con un vestido de noche espectacular color rojo que había sido diseñado especialmente para mí, joyas de la colección familiar de los Salcedo y una confianza que irradiaba de cada poro de mi piel. El evento estaba en pleno apogeo cuando vi a Marcos entrar. Estaba con Sara, ambos vestidos elegantemente pero con una tensión visible en sus rostros. Claramente habían venido con la esperanza de hacer networking, de conocer a personas que pudieran ayudar a Marcos a conseguir una nueva posición. Lo que no sabían era que yo había asegurado que todos los directores de hospitales importantes supieran exactamente quién era yo y cuál era mi historia con Marcos. Nuestros ojos se encontraron a través del salón. Vi el shock en su cara, la realización de que yo era la anfitriona de este evento, que yo era la que tenía el poder aquí. Me acerqué a ellos con una sonrisa perfectamente cortés, como lo haría con cualquier invitado. Les di la bienvenida al evento. Les agradecí por venir a apoyar esta causa tan importante. Marcos intentó balbucear algo, pero yo continué hablando como si nada. Les presenté a algunas personas importantes, incluyendo al doctor Cortés del Hospital San Rafael, quien me saludó con calidez y prácticamente ignoró a Marcos. Vi cómo la cara de Marcos se ponía cada vez más pálida, cómo Sara se aferraba a su brazo con incomodidad creciente. Durante la cena, di un discurso sobre la importancia de la educación médica y de apoyar a los futuros doctores. Hablé sobre cómo la medicina era una vocación noble que requería no solo habilidad técnica, sino también integridad, compasión y humildad. Vi a Marcos hundirse en su silla con cada palabra. Anuncié que Textiles Salcedo estaría creando un fondo de becas para estudiantes de medicina de bajos recursos, estudiantes que demostraran no solo excelencia académica, sino también carácter y compromiso con servir a sus comunidades. Dije que este fondo era especialmente importante para mí, porque yo entendía el sacrificio que significaba pagar una educación médica y quería asegurarme de que estudiantes talentosos no tuvieran que depender de nadie más para alcanzar sus sueños. La ovación que siguió fue ensordecedora. Personas se pusieron de pie, aplaudieron, me felicitaron.
Y en medio de todo eso, vi a Marcos y Sara salir discretamente del salón. Fue la última vez que los vi. Los meses siguientes fueron de transformación completa. Me sumergí en mi trabajo en Textiles Salcedo con una pasión que no sabía que tenía. Resultó que era buena en esto, muy buena. Tenía ideas innovadoras para expandir el negocio, para modernizar nuestras operaciones, para entrar en nuevos mercados. Mi tía estaba impresionada y orgullosa, y nuestra relación se volvió cada vez más cercana. Compré un penthouse en Polanco, uno de los vecindarios más exclusivos de la Ciudad de México. Era un espacio hermoso y moderno, con ventanas enormes que daban vista a toda la ciudad. Lo decoré a mi gusto, con arte contemporáneo y muebles elegantes. Era mi santuario, mi espacio, el símbolo físico de mi nueva vida. También comencé a reconectarme con partes de mí misma que había descuidado durante años. Tomé clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Viajé, visitando las fábricas de Textiles Salcedo en diferentes partes del país y aprovechando para conocer lugares nuevos. Hice nuevas amistades, personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. Pero lo más importante fue que aprendí a valorarme a mí misma. Durante 8 años había definido mi valor por cuánto podía sacrificarme por Marcos, por cuánto podía aguantar, por cuánto podía dar. Ahora entendía que mi valor no venía de lo que hacía por otros, sino de quién era yo. Era inteligente, capaz, fuerte, y merecía ser tratada con respeto y amor. Escuché a través de conocidos, mutuos, que Marcos eventualmente consiguió una posición en un hospital pequeño en una ciudad de provincia. No era lo que había soñado. No era el futuro glamoroso que había imaginado cuando decidió dejarme. Su relación con Sara no duró mucho. Aparentemente la presión de su caída profesional fue demasiado para ella. Leonor y Efraín tuvieron que mudarse a un departamento más pequeño cuando no pudieron seguir pagando la renta de su casa. La vida les había dado exactamente lo que merecían. En cuanto a mí, un año después de todo este drama, Textiles Salcedo había crecido un 30% bajo mi liderazgo. Habíamos expandido a nuevos mercados, habíamos modernizado nuestras operaciones y yo me había establecido como una fuerza a tomar en cuenta en el sector empresarial mexicano. Las revistas de negocios me entrevistaban, me invitaban a dar charlas en universidades, me pedían consejos sobre liderazgo y emprendimiento. Pero más allá del éxito profesional, lo más valioso que gané fue mi libertad. Libertad de ser yo misma sin disculpas, sin esconderme, sin hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. Aprendí que a veces la peor humillación puede ser el catalizador para tu mayor transformación, que a veces necesitas tocar fondo para finalmente despertar y reclamar tu poder. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? ¿Has tenido una situación similar donde alguien te subestimó completamente? Miro hacia atrás ahora y casi le agradezco a Marcos por lo que hizo. No porque no doliera, no porque la humillación no fuera real y devastadora, sino porque esa humillación me liberó. Me liberó de una vida donde estaba constantemente dando y sacrificándome sin recibir nada a cambio. Me liberó de una relación donde no era valorada ni apreciada. Me liberó de la versión de mí misma que había estado escondiendo su verdadero poder por miedo o modestia. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer completamente diferente de la que era hace un año. Veo a alguien que conoce su valor, que no tiene miedo de ocupar espacio, que entiende que ser poderosa no significa ser cruel, sino simplemente no permitir que otros te hagan menos de lo que eres. La historia de mi venganza no fue sobre destruir a Marcos, aunque ciertamente enfrentó consecuencias por sus acciones. Fue sobre reconstruirme a mí misma, sobre tomar el poder que siempre había sido mío, pero que había estado demasiado asustada o demasiado condicionada para reclamar. Fue sobre entender que el mejor tipo de venganza no es hacer sufrir a otros, sino construir una vida tan increíble que tu éxito sea su mayor castigo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame,
¿Has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios. Y recuerda, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Tu valor no está definido por lo que otros piensan de ti, sino por lo que tú sabes que eres. A veces la mayor venganza es simplemente florecer, crecer y convertirte en la mejor versión de ti misma. Esa es una victoria que nadie puede quitarte. Gracias por escuchar mi historia. Soy Alejandra Salcedo y esta fue mi venganza final.